Bienvenidos. Continuamos profundizando en los procesos de apoyo para el éxito en el programa de transformación digital. Recordemos que en la lección anterior tratamos en detalle la optimización de procesos, la importancia de la auditoría interna, y hoy hablaremos en detalle de los cambios y comunicación y la gestión de recursos humanos. Empecemos por la comunicación. Hay dos tipos de comunicación, reactiva y proactiva. Las comunicaciones reactivas son preparadas, por regla general, por el Departamento de Comunicación Interna, Relaciones Públicas, Recursos Humanos o la alta dirección, como una especie de reacción ante un determinado acontecimiento. Por desgracia, este acontecimiento suele ser de naturaleza negativa. Es decir, ha sucedido algo, y la empresa tiene que aclarar, explicar la situación. Esa no es la mejor manera de caracterizar la gestión, es decir, la gestión del cambio. Por lo tanto, las comunicaciones deben ser proactivas, o sea, planificadas, llevadas a cabo de acuerdo con el plan de comunicación, que se elabora y aplica junto con el plan de cambio. Las comunicaciones cumplen la siguiente serie de tareas. Describen el nuevo estado de la organización, al que debería llegar como resultado de los cambios que se están realizando. Es decir, cómo será nuestra organización en el futuro, y lo más importante, cuáles son los requisitos para los que recibirán esta comunicación, qué deben hacer para estar en ese futuro. Si deben recibir formación, actualizar sus cualificaciones, obtener certificados adicionales o cualquier otro requisito. Esto debe figurar claramente en el plan de comunicación. La propia gestión del cambio. En general, este es el aspecto más difícil en la gestión del comportamiento organizativo. Y desafortunadamente, los errores cometidos por los gestores y agentes del cambio se repiten de proyecto en proyecto, lo que nos lleva al principal problema de la transformación digital. Esto es la resistencia por parte de las personas. Para aumentar las probabilidades de éxito de la transformación digital, es necesario respetar ciertos principios. Antes de hablar de ellos con más detalle, conviene hacer un breve glosario. La esencia del cambio es lo que existe ahora y lo que cambiará en el futuro. La escala no es importante para nosotros. Puede ser un proceso pequeño, un proceso empresarial complejo, un departamento o toda la empresa. El proceso de transformación es el proceso por el que se produce el cambio. Insistimos una vez más en que los cambios planificados en la transformación digital dan mejores resultados que los reactivos, al igual que la comunicación. Existen varios métodos de gestión del cambio. En primer lugar, de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, cuando la dirección gestiona el cambio. Coercitivo colaborativo, cuando la dirección fija objetivos y acuerda con los ejecutores cómo se producirán esos cambios. Y individual. Es la combinación de los distintos métodos antes mencionados, en el contexto de cada organización concreta. Por contexto en este caso nos referimos a los factores externos que afectan a esta organización, además de los internos. Es más apropiado analizar los factores externos utilizando el framework STEMPEL o el análisis SWOT, a menudo incluso no es necesario realizar un análisis por separado. Los resultados pueden obtenerse del sitio web de la empresa, si se trata de sociedades anónimas. Porque entonces, cuando las empresas preparan su estrategia, se basan mucho en los resultados de tales análisis. Entre todas las entidades, la principal clave del éxito de un proyecto es cambiar el comportamiento de las personas. Nuestra experiencia nos ha demostrado que es el cambio de comportamiento el que puede reducir significativamente los principales obstáculos de la transformación digital. Resistencia por parte de empleados y grupos organizativos. En este punto nos gustaría destacar el proceso de 3 pasos de Lewin para el cambio de comportamiento. Se trata de un proceso en el que los cambios se realizan de acuerdo con el siguiente ciclo. Tenemos la situación tal cual. Luego se descongela, es decir, se cambia el estado. Se transforma, se vuelve a congelar, y así sucesivamente. El ciclo vuelve a la situación tal y como es de una nueva forma. Se descongela de nuevo, se transforma, y así sucesivamente. La ventaja de este marco es su sencillez. Solo hay 3 pasos en total y es bastante eficaz. Veamos un ejemplo concreto. Creamos un comité de dirección para la transformación digital. Descongelamos la situación, es decir,
creamos un sentimiento de urgencia para llevar a cabo un proyecto de transformación digital. Estamos perdiendo competitividad, los costes son demasiado elevados. Creamos un comité directivo para la transformación digital con el fin de abordar este reto. A continuación, nos ponemos manos a la obra con la transformación. Dentro de este comité de dirección, creamos una estrategia y una introducción al proyecto de transformación digital. Comunicamos esta introducción dentro de la organización y pedimos o obligamos a la gente a reaccionar. Que reaccionen a esta comunicación de acuerdo con la visión que hemos preparado. La gente reacciona de distintas maneras. Algunos reaccionan positivamente, otros negativamente, otros neutralmente, algunos no leen nada en absoluto. Nuestra tarea es ponernos de acuerdo con aquellas personas que reaccionan positivamente. Aquellos que quieren ser campeones potenciales de la posterior transformación digital. Aquellos en los que se puede confiar en el futuro para mantener el proyecto en marcha y llevar a cabo nuevos ciclos de cambio. Es decir, no tenemos el objetivo de combatir la resistencia al instante. Nuestro objetivo es obtener victorias rápidas, consolidarlas, o científicamente hablando, institucionalizarlas y seguir adelante, planificando cambios basados en la experiencia que hemos adquirido en ciclos anteriores. Visualmente, este marco de Levin puede visualizarse de la siguiente manera. Tenemos un estado, lo descongelamos, lo cambiamos, obtenemos el estado B, lo congelamos, tomamos lo mejor y volvemos a hacer el ciclo. Este enfoque pertenece a la llamada escuela del pensamiento racional. Este es uno de los enfoques. Sin embargo, existen otros. Por ejemplo, los 8 pasos para el cambio de Koutler, la escuela de los sistemas abiertos. Se pueden encontrar muchos otros en Internet. Todos estos marcos se basan en la idea de que las personas piensan racionalmente y las organizaciones también piensan racionalmente. Es decir, si un cambio puede explicarse racionalmente, significa que persigue algún buen fin y, en general, no debería resistirse en absoluto. Al contrario, debería apoyarse de todas las formas posibles. Por desgracia, a menudo no es así. Especialmente si hablamos de cambios transformacionales a nivel de un gran holding, grupo, empresas, etc. Es decir, cuando no solo el pensamiento racional está detrás de las motivaciones de los participantes. Por lo tanto, existen otros enfoques. Por ejemplo, una escuela de procesos o marcos políticamente complejos que igualen esta desventaja. Pero los marcos que ofrecen estas escuelas son algo más laboriosos en cuanto a su aplicación. Veamos con más detalle uno de estos marcos. Sin embargo, no pretendemos familiarizarnos con todos ellos. Aquí están los que han demostrado ser los mejores y no son demasiado complicados en términos de aplicación. Así pues, el marco del modelo de congruencia de Nadler para organizaciones políticamente complejas. La congruencia es conformidad. Es la congruencia dentro de las características de los elementos de un marco determinado. El modelo considera una organización como un conjunto de 4 elementos. Son directamente el trabajo o la actividad económica principal de la empresa. Son las personas que realizan estas actividades económicas. Se puede considerar, para simplificar, un proceso. Es la estructura organizativa de la empresa o el departamento que lleva a cabo el proceso. Y el aspecto cultural. La cultura de la organización. El contexto o input significa el entorno, los recursos y la historia. Y el resultado o output es la organización, grupo o individuo. ¿Cómo utilizar este marco? Su utilización implica 3 pasos o 3 etapas. En la primera, analizamos cada elemento de este marco. ¿Es un trabajo automatizado, manual o mecanizado? ¿Requiere conocimientos y habilidades especiales o no? ¿Es un trabajo creativo o rutinario? Establecemos y analizamos la esencia misma de la operación. Las personas. ¿Qué caracteriza a las personas que realizan el trabajo? Deben ser intelectuales, personas creativas. Estas personas deben tener ciertas habilidades, conocimientos, ser especialistas certificados. Deben desempeñar funciones operativas de back office. Trabajar con una gran cantidad del mismo tipo de información, estar atento o no y así sucesivamente.
Nos limitamos a detallar las características de las personas que integran la organización. Del mismo modo, la estructura organizativa. ¿En qué consiste? ¿Es una empresa horizontal o es una empresa de gestión vertical? ¿Es una empresa distribuida geográficamente en diferentes zonas? ¿Es una empresa internacional, etcétera? Entonces, ¿qué representa la estructura orgánica, dentro de la cual personas específicas hacen trabajos específicos? Elemento de cultura según esta escuela y este marco. Es un factor clave diferenciar una empresa de otra, pues porque a menudo se pueden encontrar en el mercado empresas que fabrican el mismo producto, generalmente bajo el mismo proceso, con más o menos las mismas personas que a menudo pasan de una empresa a otra, y con más o menos la misma estructura. Pero la escala y el valor añadido que produce una empresa pueden ser muy diferentes. Esta escuela lo explica mediante la presencia de la cultura dentro de la empresa. Así que hay que analizarla. Lo que representa. Es una cultura directiva, donde todos obedecen al líder. Es una cultura donde la gente se siente libre para desarrollarse. Otras características. Esta es la primera etapa. En la primera etapa, describimos las características de los elementos. En la segunda etapa, analizamos las relaciones entre las características de estos elementos. Repasemos. Las personas. Grado de satisfacción de las personas con su trabajo. ¿Qué exigencias plantea el trabajo a estas personas? Y si las personas cumplen estos requisitos. Estructura organizativa y personas. ¿Cómo encajan las personas en la estructura organizativa? Por ejemplo, si se trata de una gestión jerárquica. Las personas, en general, quieren libertad de creatividad. Y los propios procesos tienen libertad creativa. Estructura y cultura. ¿En qué medida se refuerzan? Estructura y cultura organizativas. ¿En qué medida se refuerzan mutuamente en función de los objetivos de la empresa? Cultura y trabajo. ¿En qué medida coinciden y se complementan? Las personas en el contexto de la cultura. ¿Hasta qué punto se sienten cómodas consigo mismas? ¿Hasta qué punto perciben oportunidades de desarrollo? Si están satisfechos con el entorno que les rodea. Y, por último, el trabajo y la estructura. La estructura organizativa. ¿Cómo de bien se establece ese ajuste entre las características de esos elementos? En la tercera etapa, examinamos en qué medida se ha logrado el ajuste entre los elementos. Por ejemplo, tenemos una característica del cargo que requiere mayor atención. Y en el curso del análisis nos dimos cuenta de que nuestro personal está atento. Todo va bien en términos de proceso. El porcentaje de errores o de rechazos es pequeño. Esto significa que hay congruencia. Si no hay tal congruencia, es un tema que hay que cambiar. Y con base en los resultados del análisis, anotamos los elementos para cambios posteriores, los priorizamos y hacemos cambios sobre ellos, tomando en cuenta los diversos elementos que conforman la estructura organizacional. Además de los cambios en el comportamiento de las personas y los cambios dentro de estructuras complejas politizadas, hay que destacar el estilo de los cambios que se están realizando. Primero nos referiremos al marco en sí y luego explicaremos por qué es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos la matriz Dunphy y Stas. Y tenemos representados los tipos de cambio, solo un poco, mejora continua, transformación de las unidades de negocio y transformación empresarial. Aquí los procesos, forzados, directivos, consultivos y colaborativos, se combinan para dar lugar a diferentes tipos y estilos de cambio. Como la evolución conjunta, el cambio carismático, la evolución forzada o el cambio dictatorial. ¿Por qué es necesario? No solo para tipificar estilos de cambio. Dicha tipificación tiene un carácter práctico. La cuestión es que tareas diferentes requieren enfoques diferentes. Y si necesitamos resolver una tarea rápida y bastante específica, entonces el uso de cambios dictatoriales puede estar bastante justificado, por aterrador que suene. En el caso de que hagamos cambios para el desarrollo de la empresa, los cambios dictatoriales, por regla general, son de carácter temporal y cuando se produce el cambio de líder o el cambio de sus prioridades, lastimosamente, los resultados de los cambios se pierden. Pensemos, por ejemplo,
es posible intentar imponer la mejora continua de los procesos, intentar aplicarla de forma dictatorial en una organización. Funcionará mientras el directivo le preste atención. Pero en cuanto la atención se desvía, los resultados suelen perderse y los empleados dejan de hacerlo. Si la optimización de estos procesos fuera de tipo colaborativo y los propios ejecutantes estuvieran interesados en aplicar estas técnicas, entonces un líder carismático fomentaría este enfoque en lugar de imponerlo, ayudaría a controlar, alentaría los resultados de este enfoque y aportaría resultados positivos a largo plazo para el desarrollo de la empresa. Por eso es importante que entendamos qué tipo de problema estamos resolviendo. Para entender qué estilo de cambio es el adecuado. ¿Necesitamos un líder realmente fuerte que lo inculque, o necesitamos un líder carismático con el que tengamos que negociar para realizar dichos cambios? Porque un estilo dictatorial puede tanto dar resultados rápidos, no obstante, puede destruirlo todo. Implicación de departamentos externos en la gestión del cambio. En primer lugar, recursos humanos. Estos ayudan a incluir la formación sobre transformación digital, robotización, en especial, cuando se contrata a nuevos empleados. Se trata de un método que promovemos activamente entre nuestros clientes porque es sencillo y sumamente cómodo. Todas estas nuevas personas que llegan se familiarizan inmediatamente con el hecho de que hay una transformación digital en la empresa. El siguiente punto. Este es un plan para la recualificación de los empleados. Siempre es importante entender qué se va a hacer con los empleados que necesitan ser recualificados. ¿Qué material tienen a su disposición? ¿Cuándo? ¿Qué oportunidades existen para el futuro en esta organización? Construir comunicaciones internas sobre la optimización. Con antelación, de forma proactiva y correctamente comunicada. Esto siempre es mucho mejor que las decisiones reactivas y a posteriori. Es decir, el personal debe entender siempre la dirección de la organización. Y al final, se trata de fomentar el comportamiento de los empleados que están preparados para el cambio. Es decir, hasta cierto punto la racionalización, el pensamiento de la gente y la comprensión de la gama de retos a los que se enfrenta una empresa a la hora de tomar decisiones sobre un proyecto concreto. PRIGR. Esto es relevante para las empresas públicas, para las empresas con participación estatal que necesitan comunicar información al Estado. ¿Qué resultados del proyecto pueden lograrse? ¿Qué oportunidades, qué condiciones se crean para los empleados en términos de desarrollo y recualificación? Estos son aspectos sumamente importantes a la hora de realizar cambios. Vendedores internos, nos referimos a los representantes de las unidades de negocio en las que se aplicarán los cambios. Al mismo tiempo, estos empleados pueden seguir trabajando en estas unidades de negocio o formar parte del centro de competencias. Lo importante es que estas personas conozcan bien el contexto de sus unidades de negocio, la política y los contactos adecuados. Estas personas ayudarán a crear las comunicaciones adecuadas y a elaborar el plan de cambio adecuado en términos de nuevos procesos, en términos de transformación digital. Es decir, ayudan a vender eficazmente las nuevas ideas y a gestionar adecuadamente estos cambios. En muchos sentidos, también pueden ser agentes del cambio si cuentan con las cualificaciones y la autoridad adecuadas. Para concluir, brevemente sobre la gestión de los recursos humanos. La mayoría de los aspectos, siendo honestos, ya se han explicado durante este curso. A modo de resumen, si la optimización de procesos implica una estrategia de reducción del número de unidades de trabajo equivalentes a tiempo completo, o FTE, Full Time Equivalent Units, hay que entender el número de FTE. La mayoría de los clientes con los que hemos trabajado no suelen reducir el número de empleados. Al contrario, les interesa cultivarlos, desarrollarlos para que simplemente asuman funciones adicionales. Puede tratarse directamente de carga operativa adicional y el objetivo es ayudar a aliviar a las personas para que hagan el trabajo adecuado. O se trata de empresas adicionales a las que se presta servicio, clientes adicionales, etc. Si la transformación digital y el proyecto conllevan una reducción directa de personal, debe prepararse un plan de recalificación o un plan de comunicación adecuado en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos. Es muy importante hacerlo con antelación comprendiendo a qué puede conducir el cambio. Con esto concluye esta lección, agradecemos su atención.